¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista más container, espacio donde conversamos con interesantes invitados sobre la logística, el comercio exterior, tanto en Chile, en América Latina, Centroamérica y también a nivel mundial. Hoy nos acompaña Carlos Alvarado, experto y coach para negocios en ETC Decano y también en ISO Business Partner, con quien conversaremos, entre otros temas, sobre cómo un diseño de negocios puede salir de la denominada trampa del autoempleo y enfocarse en un verdadero rol que es la estrategia. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la invitación de Más Container. Muy buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Aquí estoy, muchísimas gracias, todo bien y esperando ahí a ver cómo les puedo compartir un poquito de conocimiento a ustedes, que es parte de mi labor como coach. Bueno, dentro de su carrera profesional, muy interesante carrera profesional, usted ha sido parte de una serie de empresas multinacionales como New Horizon, Inkai, IBM, Xerox, ISO, y por lo mismo, ¿podría contarnos más sobre su trayectoria profesional que le ha permitido, por cierto, llegar a ser un experto en el área del desarrollo empresarial? Sí, yo en el 2017 decido independizarme y ya empezar un proyecto propio que se llama Coach para Negocios, donde yo consigo una certificación en Business Coaching y una certificación en Executive Coaching también de la ICC. Y lo que yo quiero hacer a partir del 2017 es todo el conocimiento, todo el bagaje de conocimiento que yo he adquirido a lo largo de mi carrera profesional, ponerlo a disposición de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál ha sido ese bagaje o dónde yo lo he conseguido? Durante 18 años yo fui gerente general de una franquicia de capacitación informática que es New Horizon, donde tiene su casa matriz en Anaheim, California. Esto lo hice en Guatemala, pero en un momento también estuve viviendo Guatemala y El Salvador. Antes de esto, yo fui director ejecutivo de INCAE, que es la escuela número 1 de negocios en Latinoamérica. Yo trabajé para ellos y también tengo mi MBA de ellos. Saqué mi máster en administración de empresas. Antes de esto, yo trabajé para Xerox como gerente de marketing y ventas. Y antes yo trabajaba para IBM cuando todavía habían empresas de la subsidiaria en Centroamérica, IBM, y yo miraba la operación de distribuidores. Yo soy ingeniero en electrónica de profesión, pero ejercí al salir de mi profesión, ejercí solo 4 años, que era realmente donde yo trabajaba en una empresa que era distribuidor de Radio Shack. Las computadoras en esa época eran bien diferentes a las que son ahora. Antes eran computadoras un poquito más grandes y uno, el reparar una computadora era una ciencia bien, bien especializada. Pero después de 4 años de estar haciendo esto, me di cuenta que el negocio no estaba en reparar las computadoras. El negocio estaba en la parte de vender las computadoras, en la parte de administrar el negocio, en la parte de ser un emprendedor y estar en esa parte. Entonces es donde mi vida empieza a dar un giro y es donde yo necesito conseguir más conocimiento y es donde me apoyo con INCAE para mi maestría. Esa es mi trayectoria, Claudia. Y sobre esa misma trayectoria, Carlos, hay un concepto muy interesante que me gustaría desarrollar, que este es el denominado la trampa del autoempleo. ¿En qué consiste este concepto y también cómo puede afectar, no sé si positiva o negativamente, al crecimiento de un negocio? Definitivamente. ¿Qué es lo que pasa cuando un emprendedor, un hombre de negocios, pone su empresa? Él quiere tener control total de la empresa, quiere saber hasta el último detalle de lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando la empresa es pequeña, eso puede servir, pero cuando la empresa empieza a crecer, esto se vuelve un limitante, porque todo tiene que pasar por él. Entonces ahí se convierte en un embudo y él lo que se pasa es apagando fuego, se la pasa en la operatividad del negocio y no estar en la estrategia. Entonces, muchas veces yo he tenido clientes donde les digo, mira, empezamos y hagamos un análisis de cada uno de los colaboradores. Yo quiero ver qué es lo que hacen y cuánto tiempo trabajan en ciertas actividades para saber cuánto se están ocupando. Y llegamos a la conclusión que el que más trabaja, el que menos gana, es el dueño. Entonces le digo, ¿por qué? Porque el dueño se la pasa ahí metido en la empresa. Él trabaja para la empresa y no la empresa trabaja para él. Entonces, ahí es donde nosotros desarrollamos el concepto y dijimos, caíste en la trampa del autoempleo.
Es decir, tú no tienes una empresa, lo que tú tienes es un empleo. Y sinceramente, y lo he visto con muchos clientes, un empleo mal pagado. ¿Por qué? Porque él es el último que se paga. El primero le paga a todos sus colaboradores y si queda dinero, bueno, ahí me quedó este poquito, este mes no me quedó tanto porque no nos fue tan bien, este mes sí me quedó un poco más, pero es el que más trabaja también, porque él los sábados y domingos está viendo, todavía sigue atendiendo clientes y viendo qué más hace para el negocio. ¿Por qué? Porque no ha podido delegar. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas creencias como dueños de negocios que tenemos que trabajar en ellas y que lo que llamamos nosotros creencias limitantes para poder explotar nuestro crecimiento. No sé si en Chile está el famoso dicho que dice a ojo del amo engorda el ganado, ¿sí? Sí, En claro, sin algunas, duda. en Sí, sí. algunas ocasiones funciona, para un hombre de negocios ya no funciona. Porque no puedes estar presente todo el día viendo qué es lo que está haciendo tu gente, porque si no, entonces tú caes en la etapa del autoempleo y tú eres el limitante para el crecimiento de la empresa. Lo que tú tienes que hacer es colocar personas responsables, profesionales responsables, en cada una de las áreas para que ellos hagan su trabajo. O sea, lo que nosotros tenemos que es contratar personas profesionales para que desarrollen un trabajo. No contratemos personas para que hagan lo que nosotros queremos, porque si no vamos no vamos a progresar. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a la persona, te contrato, este es tu puesto, estas son las funciones que tienes que desarrollar con los famosos descriptores de puesto, perfiles de puesto y los KPIs o los indicadores de desempeño de cada uno, para que la persona ya se encargue de esa área y el dueño no tenga que estar microgestionando, sino que lo que tiene que hacer es controlando y buscando la estrategia del negocio y así poder salir de la trampa del autoempleo. ¿Y cuánto juega las nuevas tecnologías, no sé, hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, para poder, entre comillas, facilitar el día a día del dueño del negocio y además para poder capacitar a aquellos que van a estar en la empresa? Me gusta el tema que acabas de tocar ahorita de inteligencia artificial. Hay una anécdota donde viene y dice, mira, la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. Yo digo, no es cierto. Quien te va a quitar el trabajo es el profesional que maneja la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Es capacitarte en el uso de la inteligencia artificial y en el uso de la tecnología. Muchas veces la tecnología, en vez de ser una ayuda para la empresa o para el dueño del negocio, se convierte en un estorbo. ¿Por qué? Porque no la puede utilizar. Recientemente, ayer estuve en una sesión con un cliente donde estamos viendo cómo solventamos su conocimiento tecnológico y lo que llegamos a la conclusión es, para hacer una tarea, él en el Excel, con el poco conocimiento que tiene, se tarda 4 horas para hacerlo. Cuando miramos y si lo hacemos con tabla pivote, ese mismo reporte lo podíamos sacar en 15 minutos. Entonces ahí buscamos totalmente la inteligencia en la parte del uso de tecnología y no digamos con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ahorita nos ha abierto un mundo de conocimiento increíble. Si ya lo teníamos con los buscadores, pero ¿qué es lo que pasa con los buscadores? Famoso Google, Safari. Nosotros venimos y le decimos, búsquenos información y nos despliega una gran cantidad de información. Entonces nosotros teníamos que ir a seleccionar la información que nosotros requeríamos y que creíamos que fuera importante. Ahora con inteligencia artificial, eso es lo que nos facilita. Ellos nos ayudan a seleccionar esa información que es importante y que va a ser valiosa para nosotros. Obviamente, si nosotros hacemos las búsquedas correctas. Pero si nosotros no hacemos la búsqueda correcta, por supuesto, no nos va a funcionar la inteligencia y artificial. Por eso es importante aprender, conocerla y capacitarla y utilizarla para nuestro beneficio, porque eso nos va a hacer muchísimo más competitivo en este mundo global que cada vez competimos más y ya no con empresas locales. Antes era con empresas locales en mi país, Guatemala, después ya era Centroamérica, después ya Latinoamérica, ahora ya es el mundo.
Ahora estamos compitiendo con empresas de la India, de la China. Entonces nosotros tenemos que tener las mismas herramientas y el mismo conocimiento que estos que tienen en estos otros países para poder ser competitivos y para poder sobrevivir. De alguna manera, Carlos, el juego y el rol de el buen liderazgo puede ser clave precisamente para saber delegar, para saber capacitar y saber utilizar estas nuevas tecnologías. Exactamente. ¿Y por qué es importante sacar al dueño de la trampa del autoempleo, de la operación diaria y que se dedique a la estrategia? Porque en la estrategia es donde va a utilizar esas herramientas para buscar nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados, nuevos productos, nuevas alianzas. Ir a ver qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que quieren sus clientes, qué es lo que están haciendo ahorita sus clientes, para ver cómo lo podemos nosotros apoyar con nuestros productos o servicios, o qué más tenemos que integrar a nuestro portafolio de productos y servicios. ¿Para qué? Para que nuestros clientes sean competitivos y puedan crecer. Si nosotros tenemos clientes que crecen apoyados por nuestros productos y servicios, nosotros vamos a crecer. Pero si nosotros miramos a nuestros clientes solo como un signo de dólar, voy a ver cuánto le saco, voy a ver cuánto le saco, y no me importa su crecimiento, mi empresa no va a tener futuro. Aquí estamos en un ecosistema donde todos tenemos que convivir, y si yo te ayudo a crecer, ese crecimiento también me va a hacer crecer a mí. Entonces, esa es la importancia. Ahí es donde se tiene que enfocar el dueño del negocio, en buscar esa estrategia para ayudar a crecer a sus clientes, a sus proveedores, a su ecosistema, a su empresa, y dejar de estar operando la empresa 10, 14 horas enviando, mira, quién es el que me debe, que tengo que hacer este envío para acá, que tengo que hacer otro, porque entonces ahí no le agrega valor a lo que está haciendo su trabajo. Y puntualmente en Guatemala está bien entendido ese concepto, y no solamente Guatemala, el concepto del autoempleo, la realidad en Centroamérica, cómo la percibe usted, y en comparación con el resto de América Latina, esa competitividad de la cual usted hablaba. El concepto del autoempleo es global, es en el mundo. Si tú le hablas a una pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, que está, por ejemplo, en la India, que está incluso en el Japón, en los Estados Unidos o en Alemania, en países desarrollados, ellos también tienen pequeñas y medianas empresas que están siendo lideradas por emprendedores que pusieron su empresa o que ya vienen de empresas familiares y que el dueño es el gerente o el CEO y está todavía al mando de la empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú le hablas y empiezas a investigar, él está metido en la operación, él está haciendo eso. Entonces, la trampa del autoempleo y el concepto del autoempleo no es de Guatemala, no es ni de Centroamérica y Latinoamérica, este es un concepto mundial y es un mal que está en las pequeñas, en las empresas familiares, que está en el mundo. Sin duda. En la entrevista Más Container estamos conversando con el experto y coach para negocios, Carlos Alvarado. La entrevista Más Container es una presentación de Cerdi Containers, venta de contenedores y construcción modular. Latam Logistics Chile, expertos en el mercado asiático. Fresh Cargo, expertos en carga refrigerada en Ecuador y Latinoamérica. SEAL, servicios especializados de aduana y logística desde Guatemala para el mundo. Y Asset Cargo, nuestro negocio es proteger el tuyo. Carlos, hay un proyecto muy interesante que se creó por allá por el año 2019, que es el Etcétera. Así lo denomina usted como parte del equipo de creación. ¿Cómo comenzó? ¿De qué manera se ha llevado a la práctica este interesante proyecto? Ok, en el 2017 yo me independizo y empiezo a apoyar a pequeñas y medianas empresas como coach para negocios y la parte de coach ejecutivo. En el 2019 me asocio con un par de profesionales, somos 3 socios los que estamos aquí, y empezamos a desarrollar un concepto, principalmente esto viene de una conferencia que yo doy que se llama Disrupción, nuevas oportunidades de negocio, hacer cosas diferentes. ¿Qué es esto de hacer cosas diferentes? Es aliviar problemas de la gente. Entonces nosotros decíamos, ¿qué es lo que pasa con las empresas de capacitación? Las empresas de capacitación, uno de los problemas que tienen es que tienen que tener una infraestructura muy grande, que son salones, llámese una universidad, llámese un colegio, tienen que tener una infraestructura con salones, tienen que tener profesores de plantas,
donde ellos vienen y tienen que desarrollar su pensum y estar haciendo toda esa parte. Pero muchas veces también otro de los problemas que tenemos en las instituciones académicas es que el maestro es muy académico y tampoco tiene la parte práctica de su experiencia práctica, de su conocimiento teórico. Entonces, ese es también otro de los problemas que se está haciendo. Entonces, nosotros decimos, ok, ¿cómo podemos nosotros solventar esas partes? Primero dijimos, miren, olvidémonos de la parte física, de la estructura física, que es un costo fijo muy, muy alto. Y vámonos con salones virtuales. La pandemia, te soy sincero, nos vino a impulsar muchísimo este proyecto, porque fue cuando cerraron todas las instalaciones físicas y todos nos fuimos virtual y nosotros estábamos cabal en ese momento, empecemos con la parte virtual y con la pandemia nos vino a catapultar nuestro proyecto. Entonces, nosotros venimos y decimos, olvidémonos de la parte física y hagamos solo sesiones o salones virtuales, como el que estamos teniendo nosotros ahorita aquí. Y con esto también nos quitamos el limitante geográfico. Ah, yo voy a estar en una ciudad. No, ahora ya no voy a estar en la ciudad, ahora voy a estar en el país, ya no voy a estar en el país, voy a estar en Centroamérica, voy a estar en Latinoamérica, puedo estar en el mundo. Y así puedo conseguir yo instructores o facilitadores expertos de otras partes del mundo, porque ya vamos a utilizar la tecnología para poder impartir esas clases. Entonces, nosotros tenemos las clases, tenemos empresas que necesitan capacitación para sus colaboradores. Y por otro lado, tenemos a expertos que no están en el mundo académico, pero sí tienen el conocimiento teórico por alguna formación académica, pero también tienen la experiencia de estar en su día a día operando o poniendo en práctica la teoría o la especialidad que ellos han conseguido. Entonces nosotros dijimos, convirtámonos en el Airbnb de la capacitación. Hay personas que requieren una capacitación especial y nosotros consigamos el experto, ya no local, incluso el experto mundial que tiene ese conocimiento y que lo puede impartir y solo es de hacer match el horario en que lo van a impartir, porque lo van a impartir a través de una plataforma virtual. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de ETC o etcétera? Que sus siglas lo que significa es Executive Training Center. Es que nosotros venimos y decimos, tú necesitas una capacitación de Microsoft Azure, por ejemplo. Ok, perfecto. Nosotros te conseguimos al experto y hacemos el match y te damos la capacitación. Entonces te damos capacitación de tecnología Microsoft, capacitación de tecnología Cisco, de Amazon Web Services, pero si también necesitas capacitación, por ejemplo, en Six Sigma, en PMI, Project Management, si necesitas una capacitación, nos dijeron la vez pasada, mire, nosotros necesitamos una capacitación en logística, en manejo de inventarios, también te conseguimos al experto en logística, manejo de inventarios, necesitamos una capacitación de un curso de cocina, por ejemplo, también te conseguimos al chef experto, si necesitas una capacitación de idiomas, también te conseguimos el experto y te puede dar un curso de mandarín. Entonces nosotros decimos, tenemos cursos de ventas, tenemos cursos de tecnología, tenemos cursos de idiomas, etcétera, de cualquier clase de curso. Entonces ahí es donde viene la connotación de etcétera. Entonces nosotros dijimos la palabra etcétera, nos puede llamar el ETC, y dijimos, ok, convirtamos este etcétera en el nombre de nuestro proyecto, que es Executive Training Center, que como te digo, con la tecnología, con la parte de la pandemia, nos vino a catapultar y que ahora, como lo dice el concepto de disrupción, cuando ya se adopta una nueva forma de hacer las cosas, es decir, utilizar tecnología como esto, como la que estamos haciendo nosotros ahorita o dándonos capacitando, la vuelta atrás es muy difícil. Ya es muy difícil. Esto se ha visto mucho con los bancos. Antes de pandemia, nosotros veníamos y teníamos que ir a una agencia. Viene la pandemia, nos cierran las agencias, ya todo se vuelve la banca digital, la banca electrónica y todo eso. Yo te digo, yo tengo no me recuerdo cuándo fue la última vez que fue físicamente a un banco y ya no lo volvería a hacer. O sea, ya no hay vuelta atrás cuando nosotros utilizamos nuevas formas de hacer las cosas. ¿Y ahí cómo manejan las barreras culturales para el proyecto, etcétera? Porque claro, hay una realidad en Guatemala que es distinta a lo mejor a la que hay aquí en Chile, o si vamos a Asia, Europa, como ese multinacional, entre comillas, se puede decir este programa. Me imagino que hay barreras culturales que también tienen que estar analizando.
Sí, digamos, el idioma, aunque, digamos, nosotros en Latinoamérica hablamos español, pero hablamos un poquito diferentes en Guatemala. A veces hay que tener mucho cuidado con ciertas palabras, porque una palabra significa en Guatemala muy diferente a lo que significa en Chile o en Colombia o en cualquier otro lado. Pero realmente el conocimiento que nosotros transmitimos, por ejemplo, una capacitación Microsoft certificada, que lo hacemos con un partner aliado que se llama Intelligent Training, que está en Colombia, eh, esta certificación es la misma certificación o el mismo programa, el mismo conocimiento, el mismo contenido que es el que Microsoft desarrolla para el mundo, no solo para Latinoamérica. Es el que están utilizando en Estados Unidos, es el que están utilizando en Alemania, el que están utilizando en Japón, el que están utilizando en la India, en todo el mundo. Entonces nosotros nos basamos principalmente en estándares mundiales con certificaciones y capacitaciones mundiales para solventar esa parte. Si, por ejemplo, si nos dijeran a nosotros, mira, quiero un curso de, no sé, comida chilena, entonces obviamente tendríamos que ir a Chile a buscar a algún experto, algún chef experto para poder solventar esa parte de la cultura de la comida chilena, que por cierto es muy rica. Me fascina este país y Viña del Mar y todo esto. Carlos, usted ya nos decía el tema de las nuevas tecnologías, cómo se implementa en esta estrategia de negocios, pero también qué otras herramientas o recursos específicos se recomienda con toda esa experiencia a los dueños de negocios que buscan liberarse de este autoempleo o de este enfoque de autoempleo o de la trampa del autoempleo y tomar las riendas de su empresa. ¿Qué consejo se podría dar? Ok, una de los primeros consejos o por donde empezamos nosotros en el programa de Coach para Negocios es establecer una visión a 5 años de lo que se quiere lograr. Muchas empresas tienen su visión, pero ya hablamos de empresas multinacionales, empresas grandes. Las pequeñas y medianas empresas a veces no lo tienen establecido o si lo tienen establecido no lo tienen muy claro. Fui el año pasado con un prospecto que se convirtió luego cliente mío. Le digo, mira, tú tienes tu visión. ¿Cuál es tu visión para 5 años de tu empresa? Entonces me dice, sí, Carlos, yo tengo mi visión. Vino, llamó por teléfono a su asistente, mire, tráiganos la visión que desarrollamos. Era una empresa que tenía 20 años en el mercado. Y me llevan una hoja amarilla porque era una visión que habían desarrollado hace 20 años. Y yo le digo, mira, pero esa no es tu visión. Y primero, ¿por qué me la tuviste que traer en papel? Tú me la tuviste que haber dicho con tus labios en este momento. Porque esa visión que nosotros tenemos que tener presente y plasmar, y no solo nosotros como dueños de negocios, todos los colaboradores, es la guía, es el rumbo para donde nosotros tenemos que estar dirigiendo nuestro barco, nuestra empresa. Entonces, cualquier decisión que nosotros tengamos que estar tomando tiene que estar basada en la visión. Mi visión es convertirme internacional. Mi visión, si yo estoy en Chile, es irme para Argentina, es irme para Perú. Y eso es lo que yo quiero para dentro de 5 años. Entonces, cuando yo esté tomando decisiones, yo voy a tener que estar diciendo, si esta es mi visión, entonces esta es la decisión correcta para lo que tengo que hacer. Pero muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, carecen de esa visión, no tienen la visión, no la tienen clara. Y si la desarrollaron en algún momento, se olvidaron de ella. Entonces no tienen un rumbo. Lo primero que tenemos que establecer es un rumbo. Otro de las herramientas súper poderosas que nos van a servir a nosotros es la parte financiera. Tener un sistema financiero contable. No el famoso, digamos, sí, yo tengo mi contador que es el que me sirve para pagar impuestos. Como le digo, mira, aquí tienes tú un empleado que no es tu empleado, es un empleado para el ministerio o la SAT, para la agencia tributaria del gobierno, porque para lo único que te sirve es para pagar impuestos, porque te llaman a fin de mes y te dicen, mire, Claudio, tienen que pagar tanto de impuestos, tu impuesto sobre la renta o su IVA, su TAC, tienen que pagar. Entonces, mira, ellos no te están dando ninguna información. Lo que nosotros tenemos que tener realmente es un buen aliado financiero para que nos muestre nuestros números, para que nos muestre cuáles son realmente nuestros márgenes brutos, cómo nos está afectando nuestros costos fijos y cuál es nuestro famoso punto de equilibrio. Muchos dueños de empresa no conocen cuál es el punto de equilibrio. ¿Cuál es su punto de equilibrio? El punto de equilibrio es aquel nivel de ventas donde yo no gano, pero no pierdo. Y obviamente para convertir en una empresa tengo que estar arriba de mi punto de equilibrio.
pero desconocemos esto. Un presupuesto, yo le digo, miren, como una herramienta número 1, ustedes tienen que elaborar un presupuesto. Me dice, Carlos, mira, pero un presupuesto ¿para qué? ¿A quién se lo tengo que presentar? Porque las empresas multinacionales grandes yo se lo presento a mi jefe y me lo aprueban. Pero si yo aquí, yo soy el dueño, el jefe aquí, es que tu presupuesto va a ser tu guía para saber si vas cumpliendo con tu misión, con tus metas que estableciste para este año. Y algo bien importante, cuando establezcamos metas como dueños de negocio, no las establezcamos en el número de venta que yo quiero conseguir para este 2024, porque ahí vamos a tener una mentalidad de vendedor y lo que tenemos que tener es una mentalidad de empresario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ponernos una meta en utilidades. Si nosotros nos ponemos una meta de ventas, entonces yo le pregunto, mire, ¿cuál es tu meta? Mira, para este año mi meta de venta es vender $1.000.000, por ejemplo. Ok, y si logras esa meta de ventas vendiendo $1.000.000, ¿cuánto vas a ganar? ¿Cuánto te va a quedar de utilidad? Entonces empiezan a hacer la operación. Si vendo $1.000.000, mi costo de producto va a ser 800,000, me van a quedar 200,000, mis gastos fijos son 100,000. Entonces, y me hacen la operación y dicen, mira, Carlos, me van a quedar 10,000. Ok, y eso es mucho o poco. Ay, no, yo creí que iba a ser más, que iba a ser menos. Es que lo estás haciendo al revés. Lo que tú tienes que hacer como dueño de negocios es decir, ¿cuánto quiero ganar? ¿Cuál es la utilidad que yo quiero ganar? Pensando que el año pasado gané tanto, saliendo de mis estados financieros, yo gané tanto el año pasado, entonces para este año quiero incrementar un 15, 20%, tengo otro proyecto y quiero ganar tanto. Ok, si tú quieres ganar tanto, tienes tanto en gastos fijos y si tus productos los estás vendiendo a tal margen, entonces partiendo de la utilidad, ahí te va a dar la venta requerida para poder cumplir con la utilidad. Es decir, hacer la operación al revés, pero pensando en la utilidad, pensar como empresario, no como vendedor. Hablando de ventas, una herramienta que yo recomiendo bastante es el uso de un CRM para el seguimiento de nuestros clientes. Un CRM, la parte tecnológica. Ahí yo voy a poder tener un control total de mi cliente desde que se me convierte en prospecto. Yo tengo que hacer nuestro pipeline de ventas o el famoso embudo de ventas de cuáles son las etapas y ver los 5 indicadores claves del desempeño del vendedor o del departamento de ventas. Número de prospectos, cuántos prospectos yo conseguí, cuántos prospectos yo consigo y los convierto a cliente, esa tasa de conversión. Y ahora mis clientes, ¿cuál es mi número de transacciones en un periodo de tiempo que yo hago? ¿Cuántas veces yo le vendo al mes? Luego, ¿cuánto es el ticket promedio que yo le vendo a cada uno de mis clientes? Y luego el margen con el cual yo le vendo a cada uno de los clientes. ¿Por qué? Porque podemos establecer estrategias para cada uno de esos indicadores, para subir nuestro margen, para subir nuestro ticket promedio, para subir el número de transacciones. Me encuentro con mi cliente, voy con un cliente, empecé a trabajar con él y me presentó a su vendedor estrella. Mira, este es mi vendedor estrella que todos los meses cumple con su meta de venta. Él es el que más vende. Entonces le digo, ok, podemos analizar si tu vendedor, que es el que más vende, es realmente el más rentable. Y nos dimos cuenta que el vendedor número 3, que llegaba, no hacía el 120, el 125 como hacía su vendedor estrella, sino que él estaba haciendo 100, a veces se quedaba con 95, a veces 105% de su meta, pero era el que vendía con mejor margen. Entonces, le quedaba muchísimo más utilidad bruta con su vendedor número 3 que con su vendedor estrella, que con tal de conseguir la venta, tiraba los márgenes hasta abajo y siempre daba los descuentos más grandes y todo esto. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos nosotros es, por supuesto, en la venta, pero principalmente en la utilidad. Tenemos que tener una mentalidad de empresario. Y para eso necesitamos herramientas, como te decía, un RP, un sistema contable, un sistema CRM para poder monitorear y para poder descubrir quiénes son los clientes más rentables, quiénes son los vendedores más rentables, incluso poder determinar cuáles son los productos o la familia de productos que realmente está siendo más rentable. Utilizar Pareto, el 80-20. Miren,
el 20% de mis clientes me hacen el 80% de mi utilidad. El 20% de mis productos me hacen el 80% de las ventas. El 20% de mis colaboradores son los que ejecutan realmente el 80% de la operación para poder tomar decisiones. Y estas son herramientas que están ahora al alcance de la mano. Un CRM, un RP se pensaba antes, mira, estos SAP, esos son para compañías multinacionales. Hoy por hoy no. Hoy por hoy están al alcance total de la mano. Ahora utilizar un CRM, incluso hay CRMs que son gratis y todo eso, es como utilizar un Excel. Y Excel, por supuesto que debemos de manejar Excel, tablas pivote, por supuesto, pero tenemos que ir un poquito más allá y como dueños de negocios tenemos que capacitarnos y mejor si ya nos vamos con un Power BI, por ejemplo, de Microsoft, para hacer un análisis de datos. Esa es la parte estratégica, análisis de datos. Buscar esa información que, como lo platicábamos antes, la inteligencia artificial nos lo está facilitando bastante como herramientas que debe tener un dueño de negocios. De alguna manera, con todo eso que nos dice tan precisa, la visión que usted hablaba tiene que no estar estancada, tiene que estar acorde con los tiempos que se están viviendo, precisamente por el tema de capacitación, de nuevas tecnologías, de cómo se mueve el mercado regional, mundial. Es importante también que esa visión no se quede en la primera intención que tengan los dueños, sino que simplemente se vaya moviendo también como se va moviendo el mercado. Exactamente. Hay algunos autores que dicen, no, mira, la visión tiene que ser eterna, la visión. No, para mí lo que tenemos que establecer nosotros es una visión a 5 años plazo con revisiones anuales. Es decir, si mi visión para 5 años, yo estoy en Chile, es irme a Argentina para el tercer año y para el quinto año yo ya estar en el Perú, pero si esto yo ya lo conseguí en el segundo año, entonces tengo que replantar mi visión ahora. Y ahora ya va a ser Ecuador, ya va a ser Paraguay, ya va a ser Uruguay, ya va a ser Brasil, ¿para dónde voy? Entonces mi visión tiene que ser algo muy dinámico, donde yo voy y tengo que estar monitoreando si ya la voy alcanzando, si la puedo estar midiendo para ver cómo va el alcance, pero la tengo que estar, no se puede quedar estancada. Lo que cuando uno establece su misión, visión y valores, los valores, esos sí son, que son las bases las columnas de lo que va a ayudar para poder desarrollar y alcanzar la visión y visión. Esos sí tienen que ser bien sólidos y no deberían de poderse mover a lo largo del tiempo. La parte de honestidad, la parte de disciplina, y todo. Estos valores sí nos van a ayudar a nosotros a mantenernos estos. Estos sí yo los mantengo estáticos desde el principio de la creación de la empresa. Pero la visión a 5 años, con revisiones anuales y modificaciones. Sin duda, Carlos. Carlos, yo le quiero agradecer estos minutos que nos ha regalado acá en Más Container para poder hablar y también interiorizarnos en esto que es tan importante como es el liderazgo, el tema de las capacitaciones. Así que le agradezco que haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos abiertos. Podemos seguir hablando. A mí me fascina este tema y podemos estar hablando horas sobre esto porque nos faltó hablar un poquito más de la parte del recurso humano, que es el recurso más valioso que tiene la empresa, pero obviamente como todo recurso lo que tenemos que saber es poderlo manejar, administrar, gestionar, como te decía, con la parte de organigramas funcionales, descriptores de puesto y todo esto. Y ustedes que están en logística principalmente, la parte de procesos, pero no solo ustedes, todas las empresas, su parte de procesos. Por favor, otro consejo que le doy para terminar es documenten los procesos, porque si no, el conocimiento lo va a tener solo el dueño en la cabeza o lo va a tener algunas personas dentro de su cabeza y ahí vamos a depender de personas y no vamos a depender de procesos. Y nosotros tenemos que aprender a depender de procesos, muy similar a como son una franquicia. ¿Para qué? Para poder replicar mi negocio en otras localidades, en otras ciudades y poder así tener un crecimiento más grande. Digitalizar, por cierto. Digitalizar, por supuesto. Muchísimas gracias, Claudio, por la invitación y aquí estoy y esperemos que no sea la primera y la última.